Buenas noches muchachos, hoy vamos a trabajar lo que es octavo año o Ujarrás. Vamos a trabajar lo que es la parte de Ujarrás. Hoy comenzamos temas de la parte de estadística para que todos lo tengamos. Ahí hemos hecho algunos videos de la parte de estadística y ahí vamos a trabajar hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es Ujarrás. Aparte de lo que son estadística. Entonces, en estadísticas solo entran 4 tipos de temas, o sea, una parte teórica que es la parte de interpretar cuáles son las variables, tipo de variables que existen. Y después vamos a ver lo que son eh, las frecuencias. Entonces, el primer tema que vamos a interpretar se llama las frecuencias de un estudio. Esto es importantísimo que lo interpretemos. Digamos, la estadística es la ciencia que se encarga de analizar y visualizar y buscar las probabilidades que algo ocurra. ¿Qué significa probabilidad que algo ocurra? Y ustedes quieren hacer una empresa, en esa empresa o ese negocio ustedes tienen una visión, y dentro de un mes vamos a tener una buena ganancia o vamos a vender tal producto. Entonces, para eso tienen que hacer un estudio previo. O sea, no se pueden tirar al agua sin nada, sin saber si realmente ese producto que van a vender o van a distribuir funciona o no funciona. Entonces, esos son análisis que hay que hacer uno previamente. Eso es parte de la estadística. La estadística me permite desarrollar, ver si eso funciona o no funciona. Un concepto son las frecuencias de estudios. ¿Qué son las frecuencias? Son la cantidad de elementos con una característica en común. Algo importante, al hablar cantidad de elementos, estoy hablando, digamos, si me interesa ver cuántas personas le gusta un color específico, eso es cantidad, eso se llama frecuencias. Entonces, vean un ejemplo. Y aquí yo voy a poner ustedes, digamos, un estudio sobre los gustos de los colores. Entonces, es un estudio sobre el gusto de colores. Entonces, aquí tengo colores. Y la frecuencia. Aquí vamos ya a buscar frecuencia. Y se llama frecuencia absoluta. Absoluta. Es la cantidad de elementos que les gusta ese tipo de color. O personas que les gusta ese color. Digamos, aquí tenemos rojo. Aquí tenemos negro. Aquí tenemos azul. Aquí tenemos verde. Entonces, aquí tengo 12, 8, 13 y 15. Digamos, yo tengo una expresión como esa. Es un estudio común y corriente que ustedes le preguntan a un grupo de personas qué tipo de color le gusta. Entonces ese tipo de persona llega y te dice, mira, a mí me gusta el color rojo. Hay 12 personas que le gusta el color rojo. Hay 8 personas que le gusta el color negro. Hay 13 personas que le gusta el color azul. Y hay 15 personas que le gusta el color verde. Entonces la frecuencia en estadística se representa FI. Ok, FI es frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de elementos que le gusta o tiene determinada característica. Entonces, lo primero que yo tengo que tener cuando tengo esto claro es saber cuántos elementos tengo en total. O sea, es el total de frecuencia. ¿Cuál es el total de frecuencia? Y ahí la suma de todos. 12 más 8, 20. Y 13, 33.
38, 48. Entonces hay 48 personas que se le hizo el estudio. De esas 48 personas les gusta 4 colores distintos. Entonces vean cómo me sirve la estadística para interpretar. Entonces si estoy hablando, quiero construir o hacer una empresa que venda camisas de diferentes colores, obviamente voy a hacer camisas de color verde y azul. ¿Por qué voy a hacer camisas de color verde y azul? Porque a mayor de esa población le gustan esos colores o combinación de esos colores. Entonces, en el examen a ustedes dicen cuál es la frecuencia de un gusto. Entonces le van a decir ustedes cuántas personas o digámoslo así, cuál es la frecuencia o gustos del color verde. Entonces ustedes van a decir cuántas personas les gusta el color verde. Obviamente ustedes van a decir solamente 15. 15 personas les gusta el color, en este caso, verde. Y se acabó. También le pueden decir ustedes cuántas personas, cuál es la frecuencia de personas con gusto de negro y rojo. Podemos hablar de que les gusta los colores de la liga o cualquier otro equipo. Pues, siempre en concepto de estadística pone muchas veces el fútbol dentro de ese parámetro. Entonces aquí ustedes nada más tienen que decir, bueno, va a haber una suma. ¿Cuántas personas les gusta estos dos colores juntos? Y ahí te dicen, las frecuencias serían ¿cuánto? 20 personas. Entonces 20 personas les gusta el color rojo y azul, esa combinación. Entonces, esto es una característica muy común a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones, que hay que tener mucho cuidado a la hora de visualizar. Vean un caso, vean un ejemplo del examen, para que ustedes vean. Aquí está rayado, pero lo que me interesa es que visualicen ustedes la pregunta. Dice, de acuerdo con los datos de la tabla, ¿cuántas familias tienen 3 hijos? Olvídese lo que está en azul. Eso no me interesa. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? ¿Cómo yo interpreto esta gráfica o esta tabla? Cantidad de hijos, frecuencia. Dice, una familia que tenga 2 hijos, ¿cuántas son? 3. Hay 3 familias que tienen 2 hijos. ¿Cuántas personas tienen 3 hijos? 4 familias. ¿Cuántas personas tienen 4 hijos? 3 familias. ¿Cuántas personas tienen 5 hijos? 2 familias. ¿Cuántas familias se le hizo el estudio? 12. Entonces dice, ¿cuántas personas o cuántas familias tienen 3 hijos? Y hay 3 hijos, tienen 4 familias. Entonces vean que nada más es solo copiar el 4. Así de sencillos son estos tipos de ejemplos. Pero también pueden ser sucios en este mismo ejercicio. Como está rayado, porque puede venir una pregunta y dice, ¿cuántos hijos tienen las 12 familias? Ojo, ¿cuántos hijos tienen las 12 familias? Creo que ya estamos trabajando un poquito más difícil a la hora de interpretar. No es la suma de esto, porque muchos lo que hacen es sumar solamente estas. Ay, me probé 5, 10, 14. 14 familias. O 14 hijos. No. Es que hay 3 familias que tienen 2 hijos. En total, ¿cuántos hijos tienen esas 3 familias juntas? Y hay 3 por 2 son 6. La lógica de lo que es estas pruebas de estadística. Y estadística lo van a ver ahorita en Ujarrás, en octavo año, lo van a ver en Terrabas, o sea, la vieron en séptimo, octavo, noveno y bachillerato. Siempre la van a ver. En todos los exámenes viene parte de estadística. ¿Cuántas familias, o sea, esas 4 familias que tienen 3 hijos, cuántos hijos tienen en total? Y hay 4 por 3, 12. Ahí estoy, es una suma común y corriente. Aquí 4 hijos tienen 3 familias, 4 por 3, 12. En total hay 12 hijos en esas 3 familias. Es una multiplicación, pero yo puedo sumar 3 más 3 más 3 más 3 y sí, obviamente te va a dar 12. 2 familias tienen 5 hijos y en total, y ahí 5 y 5 serían 10 hijos.
¿Cuántos hijos tienen esas 12 familias? Y ahí la suma de todo sería 24, 34, 40. 40 hijos tienen esas 12 familias. Pero en el examen a ustedes sí se lo van a preguntar. A usted le van a decir otras también, voy a otro tipo de preguntas. ¿Cuántos hijos? No, perdón. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? Miren, 2. Aquí decía, ¿cuántas familias tienen 3 hijos? Y ahí 3 hijos tienen 4 familias, por eso es la respuesta. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 3. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 3. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 2. Esa es la interpretación que ustedes tienen que analizar a la hora de encontrar ese tipo de condiciones o preguntas que te van a decir. Pero hay que tener mucho cuidado. Otro tipo, digamos, si yo les pongo a ustedes edades. Este es un cuadro de edades. Edades. Y aquí yo les pongo FI. Ya aquí le están poniendo una letra. FI es frecuencia absoluta. Entonces aquí está otro caso de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 años a 30 años y de 30 a 40 años. Aquí hay 8, aquí hay 10, aquí hay 12 y aquí hay 10. Entonces yo le digo a ustedes, en el examen va a venir y dice, ¿cuántas familias o cuántas personas se hizo el estudio? Entonces, este mi N es el total de personas. Personas, cosas, elementos, etc. Entonces, ¿cuántos en total hay? Recuerden que ese es octavo año. ¿Cuántos en total hay? Y hay 20, 30, 40. Hay 40 personas que se hizo el estudio, que se le preguntaron por edades. Entonces, ¿cómo yo leo un tipo de cuadro eso? Porque ustedes se lo van a preguntar. ¿Cómo yo leo un tipo de cuadro? Entonces, yo puedo decir, 8 personas, 8 niños tienen edades entre 0 y 10 años. Fácil. 10 personas tienen edad entre 10 y 20 años. 12 personas tienen edad entre 20 y 30 años. Y 10 personas tienen edades entre 30 y 40 años. Así se estudia, así son. Esas son las frecuencias. FI es frecuencia acumulada, absoluta, perdón. Absoluta es cantidad de elementos que tienen. Un ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos tienen edades menor de 30 años? 30 años. ¿Cuántas personas tienen edades menores de 30 años? Yo, aquí ya cambiamos, ya no está con un solo valor. Ustedes tienen que interpretar. ¿Cuántas personas tienen menores de 30 años? Ya, aquí es de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, o sea, menores, todos estos. Los que van desde 0 hasta 30 son los menores. ¿Cuántas personas hay? Ya yo digo, y ahí se suman estos, profe. Y sí, 20 y 10, 30. 30 personas tienen menos de 30 años. También en el examen le van a decir a ustedes cuántas personas tienen más de 20 años. ¿Cuántos tienen más de 20 años? Ay, si yo sé que va de 20 a 30 y este va de 30 a 40, ¿cuántas personas tienen más de 20 años? Y hay todos los que están en este rango. Entonces, ¿qué tengo que interpretar? Y hay una suma. 20 a 30 sería 20, 10, 12 más 10 serían 22 personas. Así viene en el examen. Lo único que hay que tener cuidado es el contexto o el concepto de frecuencia, que eso a veces se confunde. ¿Qué es frecuencia? Cantidad. ¿Cantidad de qué? De elementos o cosas o personas que tienen una característica en común. Por eso se le llama frecuencia. O sea, hay 8 personas. ¿Qué características tienen 8 personas? Que sus edades están entre 0 y 10. Así se lee, así se interpreta. Y así se lo van a pedir en el examen.
10 personas tienen edad entre 20 y 30. 12 personas tienen edad entre 20 y 30. Perdón, 10 personas tienen de 10 a 20. 10 personas tienen edades de 30 a 40. ¿Cuántas personas tienen edades mayores de 10? Y hay todas estas que están. Podríamos decir 32. Y así sucesivamente. ¿Cuántas personas se le hizo el estudio? Y hay el total 40 personas. Ese es el cuidado o la interpretación que ustedes tienen que analizar y desarrollar. La estadística es muy sencillita. En el examen vienen alrededor de 7 preguntas donde ustedes van a visualizar eso. Y trae mucho de eso. Hola, buenas noches. Vamos a hacer otro caso. Muchas veces también viene como gráficos. Otra cosa que uno tiene que estar acostumbrando, bueno, ya por las que ustedes han visto tantas gráficas por esta cuestión de la pandemia, por que la economía, que el tal cosa, ustedes ven conceptos gráficos y tienen que interpretar. Digamos, aquí yo les voy a poner edades y aquí yo le voy a poner frecuencia para que ustedes lo interpreten. Vean, aquí hay este pedazo, aquí hay este otro pedazo, son gráficas, aquí está este otro y aquí está este otro. Entonces aquí yo digo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. Aquí pongo un 8, aquí pongo un 12, aquí pongo un 15 y aquí pongo 23. Entonces un caso como ese. Entonces una gráfica. Muchas veces uno le da pánico y sale corriendo a ver ese tipo de gráficas. Tengo esta gráfica, que en esa gráfica tengo 4 barras y esas 4 barras me da información. Profesor, ¿cómo leo eso? Se visualiza. Las gráficas se hace para simplificar el proceso. No necesita tanta información. ¿Cómo yo leo esto? Profe, si estos son años, edades. Entonces dice, de 10 a 20, ¿cuántas personas hay? 8. ¿Cómo sé que estos son personas o elementos? Porque es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Cantidad. Entonces son cantidades. Entonces, ¿qué puedo decir? Entre 10 y 20, ¿cuál es la frecuencia? Puedo hacer una tablita. A usted le pueden pedir cada uno. La frecuencia, profe, se relacionan 8. Ya tengo el primer caso. Profe, de 20 a 30. De 20 a 30. ¿Cuántas personas hay de 20 a 30? Entonces yo me fijo, 20 a 30 hay 15. Vean qué interesante, así se lo van a preguntar a ustedes, solo uno de los elementos. De 30 a 40, ¿cuántas personas hay? 30 a 40, me fijo que son 12. Mucha visualización. De 40 a 50, ¿cuántas personas hay? Y hay 23. Creo que ven que uno, no, 23, está bien, es que no puse la raya. Ahí están los 4 elementos. En el examen le pueden decir, ¿cuál es el total de personas que fueron encuestadas? No sé, profe, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Y ahí es el N. El total de personas, la suma de todo esto, aquí serían 20, 35, 38, 58. Hay 58 personas que se le hicieron el estudio. Eso es todo lo que tienen que decir ustedes. Ustedes le pueden decir cuántas personas tienen entre 20 y 40. Y ahí 20 y 40 serían todos estos. Vean cómo ustedes pueden interpretar y rayar una gráfica. Entre 20 y 40, profe, sería 15 y 12. 15 y 12, 27. Entonces hay 27 personas que están en este rango. Así lo que ustedes tienen que interpretar, así lo que ustedes tienen que visualizar. Entonces, así me pueden pedir de todo. O sea, hay 8 personas que están entre 10 y 20. Hay 15 personas que están entre 20 y 30. Hay 30 personas que están entre 30 y 40. Hay 23 personas que están entre 40 y 50. 30 y 40 hay 12. De 20 a 30 hay 15. De 10 a 20 hay 8.
Y también le pueden decir ustedes cuál es el rango de mayor frecuencia. Ya hay estudiantes que están entre 40 y 50 años, porque hay 23. ¿Cuál es el rango de menos frecuencia o menos influencia? Influencia es cantidad. Y ahí de 10 a 20, o sea, 8. Todas estas cosas se las van a pedir ustedes paso por paso para que ustedes lo interpreten. Ok, eso es lo que se le llama frecuencia. Las frecuencias son cantidades de elementos que pertenecen a algo. Ahora vamos a lo que se llama el concepto frecuencias. Frecuencias relativas. ¿Cuál es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es, estamos en octavo año por si acaso, la frecuencia relativa es la frecuencia entre la absoluta y el total. O sea, es una división. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total. Profesor, un ejemplo. Vea qué fácil. Edades. Entonces yo tengo un cuadro. Aquí tengo 15, 16, 17, 23 y 28. Aquí tengo FI, que es frecuencia. Tengo 4, 6, 8, 3 y 2. Ok, y le ponen aquí a ustedes, esta es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa se pone FR. ¿Qué frecuencia? Ojo la fórmula. Frecuencia relativa es en la frecuencia absoluta entre N, entre el total. O sea, esa es una fórmula, se la tienen que aprender. Profesor, ¿quién es la frecuencia? El total. Y ahí el total tengo que sumar todos. ¿Cuál es el total? Y ahí 5, 6 y 4, 10, 18. Total son 23 personas. Eso ustedes a veces se lo dan, a veces ustedes tienen que sumarlo. Hay que tener cuidado con eso. Profesor, ¿qué significa frecuencia relativa de 15 años? O sea, aquí leamos, interpretemos la gráfica. Dice, hay 4 personas que tienen 15 años. Hay 6 personas que tienen 16. 8 personas tienen 17. 3 personas tienen 23 y 2 personas tienen 28. Son características básicas que ustedes tienen que tener. Ojo, frecuencia relativa, ¿qué es? Y la frecuencia absoluta, o sea, 4, ¿entre quién? Entre 23. O sea, lo que estoy haciendo es una división entre el total. Todas son así. El otro, 6 entre 23. Ahorita hacemos la división. 8 entre 23. 3 entre 23. Y 2 entre 23. Porque el resultado me lo tienen que dar es en decimales. Repito, la frecuencia relativa es agarrar la frecuencia absoluta, la que me da, y lo divido entre el total. Entonces digo 4 entre 23, eso ya lo hacen en la cálculo. 4 dividido entre 23. El resultado es 0,17. 0,17. Vamos acá. 6 entre 23, y es lo mismo. 6 dividido entre 23, el resultado es 0,26. 0,26. El otro, profe, 8 entre 23. 8 dividido entre 23. Aquí es dividido. 8 dividido entre 23. El resultado es 0,34. El último, el penúltimo, 3 entre 23. El resultado es 0,13. Y 2 entre 23, lo mismo, 2 dividido entre 23 es igual a 0,08. Ojo, las frecuencias relativas es siempre es la frecuencia absoluta entre el total. Eso es lo que quiere decir lo que es la frecuencia relativa. Entonces lo que hago es solo divisiones, nada más. Agarro 4 entre 23, me da 0,17. 6 entre 23, 0,26.
8 entre 23, 0.34. 3 entre 23, 0.13. Y 2 entre 23, 0.08. Esas son el contexto de lo que yo tengo que interpretar, lo que son las frecuencias relativas. Siempre son en decimales. Siempre, siempre, siempre son en decimales. ¿Y qué hago ahí? Ya, y con eso, así se lo van a pedir a ustedes a la hora de interpretar un tipo de frecuencia. Va a haber otra que se llama frecuencia porcentual, que es agarrar estas frecuencias y multiplicarlas por 100. De una vez la podemos hacer. ¿Por qué, profe? Porque ustedes trabajan con porcientos. La frecuencia porcentual, que lo voy a poner aquí como nota, frecuencia porcentual, su fórmula es F por ciento, es la frecuencia relativa por 100. Y se le agrega el por ciento. Pero, ¿qué es eso? Y es muy fácil. 0.17 por 100 sería 17%. Háganlo en la cálculo. 0.26 por 100 sería 26%. 0.34 por 100, 34%. Nada más es correr la coma dos espacios. 0.13 por 100, 13%. Y 0.08, 8%. Repito, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Siempre. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido entre el total. Son las dos cosas obligadas que se tienen que aprender. O sea, las frecuencias, bueno, existen un montón de más, pero las únicas tres que ustedes le van a poner son esas. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Esas son las características básicas que ustedes van a tener que desarrollar en cada uno de esos. Hagamos otro ejemplo. Digamos que ustedes, estos son, no sé, pesos. Pesos. Vamos a poner aquí pesos en kilogramos. Aquí vamos a poner frecuencia absoluta. Aquí voy a poner frecuencia relativa. Y aquí voy a poner frecuencia porcentual. Esas son las cosas que vamos a tener que desarrollar en este caso. Entonces, primer caso, digamos aquí que está entre 0 y 10 kilos. De 10 y 20 kilos. De 20 y 30 kilos. Y de 30 a 40 kilos. Aquí hay 4, 8, 3, 6. Una cosa así. Lo primero que tienen que hacer es hacer la suma. O sea, lo primerito que van a hacer ustedes la suma. Serían 10, 18, 19, 20, 21. Ahí lo hacen en la cálcula, 21. Ok, ¿cuántas personas se hicieron el estudio? 21. De esos 21, o cosas, o pesos, o carros, o lo que ustedes quieran, ¿no? Puede ser mucho el estudio. ¿Cuántas personas están entre 0 y 10? 4. De 10 a 20, 8. De 20 a 30, 3. De 30 a 40, 4. De 6, perdón. ¿Cuál es la frecuencia relativa de estas personas? De los de 0 a 10. Y ahí ustedes agarran 4 y lo dividen entre ¿quién? 21. Siempre es dividir entre la frecuencia absoluta entre el total. Entonces digo 4 entre 21. 4 dividido entre 21. El resultado es 0.17. 0.17. Eso nada más lo hacen ustedes en la calculadora. No, perdón, 0.19. Ya ni veo yo. 0.19. Ahí lo hacen en la cálculo. Ahora de 8. Y hay 8 entre 21. ¿Y cuánto es 8 dividido entre 21? Agarran 8 dividido entre 21. El resultado es 0.38. 0.38. 3 entre 21. Y ahí, 3 dividido entre 21 es igual a 0.14.
0.14. 6 entre 21. 6 dividido entre 21. El resultado nos da 0.28. 0.28. Ojo, profesor, ¿qué hizo? Solo agarrar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo cuáles? Vamos a ver. Primero el porcentual. Y ahí, ahora, ¿qué hacemos el porcentual? Agarramos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Entonces agarramos 0.19 por 100. La calculadora me va a dar un 19%. Recuerden que la porcentual es solo multiplicarlo por 100. Y eso es solo correr. 0.38 por 100. 38%. 0.14 por 100. 14%. Y el porcentaje, nosotros estamos acostumbrados a ir porcentaje. 0.28 por 100. 28%. Lo que hice fue agarrar la frecuencia relativa y multiplicarlo por ¿quién? Por 100. Entonces repasamos. Frecuencia absoluta es el total de elementos con características. Por eso la frecuencia absoluta, estas se las dan. No se las van a pedir ustedes. A esas se las dan. Dice, 4 personas están entre 0 a 10 kilos. 8 personas entre 10 a 20. 3 personas entre 20 a 30. 6 personas entre 30 a 40. Frecuencia relativa, ¿qué es? Es la otra frecuencia. Es la frecuencia absoluta entre el total. Siempre va a ser en decimales. 0.19, 4 entre 21, 8 entre 21. Prove, ¿cómo saco el 21? Y ahí la suma de todos. 3 entre 21 y 6 entre 21. ¿Y la porcentual, profe, qué es? Y ahí es el porciento. ¿Qué representa eso dentro del estudio? Y ahí, 4 personas de 21, ¿qué representa? Un 19%. 8 personas de 21, ¿qué representa? Un 38%. Obviamente va a ser más. Entre más frecuencia va a ser mayor porcentual. 3, 14%. Es la menor, por eso es el menor porcentual. 6 personas, ¿qué representa? Un 28%. Esas son las frecuencias que ustedes tienen que interpretar, analizar y visualizar a la hora de desarrollar esto. ¿Cómo se lo piden en el examen? En el examen les pueden dar a ustedes, digamos, una como esta, un gráfico. En este gráfico, veamos qué interesante, dice, considera la siguiente información del gráfico. Dice, en vestidos, ¿cuál es el gasto mensual de la familia? Y eso se llama presupuesto. En vestido, un 20%. Ya sabemos que es un 20%. ¿Qué es 20%? Frecuencia porcentual. Recreación, un 16%. Recreación, ir al cine, ir al teatro, ir a comer afuera, etc. Un 16%. Vivienda, un 16%. Alimentación, un 48%. Y educación, un 12%. ¿Y qué dice aquí? De acuerdo con los datos de la gráfica, el menor gasto corresponde. Por eso yo les digo, en esta parte de estadística es mucha visualización. No hay otra, sino que ustedes visualicen. ¿Cuál es el menor gasto? Y el menor porcentaje, un 12%. En educación es el menor porcentaje. ¿Cuál es de mayor costo, gasto? Que el 48%. ¿Qué representa el 48%? La alimentación. Este es mayor gasto. Esas son características básicas que tenemos que manejar. Entonces por eso tiene que repasarlo, practicarlo. Nos falta una parte que son las tendencias, que saca la moda, la media y la mediana. Ese es el último tema de octavo. Solo veremos la otra semana. De igual manera, creo que uno de los videos yo puse ahí era sobre esa parte. Eso para que ustedes vayan practicando, visualizando. Entonces, la otra semana, entre comillas, terminamos el tema, el programa. Y lo que nos queda es practicar, 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 practicar. Voy a hacerles unos exámenes para que ustedes vayan practicando. Y todo lo vamos a hacer a través de videos. Repito, repasen esto. Frecuencias muy sencillas, son demasiado sencillas, ¿verdad? Que ustedes tienen que ver. Vean este caso para que ustedes lo vean. Dice, en una finca hay 26 animales, de los cuales 8 son mamíferos y 18 son aves. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de las aves? Y la frecuencia absoluta son
18. Esa es la frecuencia absoluta, es el total. ¿Cuántos son mamíferos? 8, si lo quería ver así. Si esto en decimales que se ven aquí, hubiera sido frecuencia relativa. ¿Cómo se haría? En total serían 8 y 18, serían 26, 36. Entonces diría, y ahí si me pedirían la frecuencia relativa, sería 18 entre 36. Y 18 dividido entre 36, la fórmula, 18. Vamos a ver, si no me equivoco, serían 18 más 8 es 26, perdón, no es 36, es 26, ya me extrañaba. Entonces digo 18 entre 26, el resultado me va a dar 0.69. Por eso es 69 y yo le puse aquí a la par relativa. Pero en este caso me pedían la frecuencia absoluta, cantidad. ¿Vieron? Así viene en el examen. De estas vienen unas 5 preguntas que ustedes nada más es visualizar. Ahí voy a subir otros videos de este caso para que ustedes vayan desarrollando. Bueno, chicos y chicas, un placer como siempre. Ahorita más tarde voy a subir un video de esto para que ustedes lo tengan. Pero repasen este video para que vean el tipo de frecuencia, ya más tranquilos y tranquilas. Bueno, chaito, nos vemos.